Buenos días, yo soy Florencia Leiva, soy residente de tercer año de la Residencia de Bioquímica Clínica del área de Inmunología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y el título del Ateneo que voy a estar presentando en el día de hoy es Síndrome de Wiskott-Aldrich más allá de las plaquetas. Ahí está. Esta es la tabla de contenidos de lo que voy a estar abordando durante el Ateneo. Voy a comenzar con la introducción, luego vamos a ver un poco sobre el gen, la proteína y la función que tiene. Vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, vamos a ver un ejemplo de un caso clínico y por último las conclusiones finales. Entonces, para comenzar, voy a iniciar con la definición de este síndrome, que se trata de un error innato de la inmunidad que está ligado al cromosoma X. Está caracterizado por trombocitopenias, microplaquetas, eczemas e infecciones recurrentes. Y los pacientes con este síndrome tienen un riesgo aumentado a presentar enfermedades autoinmunes y también neoplasias. Para poner un poco de contexto, en el año 1937, un pediatra llamado Alfred Wiskott describió a 3 hermanos con trombocitopenia congénita, con diarreas sanguinolentas, eczemas e infecciones recurrentes y neoplasias. Luego, en 1952, Robert Aldrich, junto a colaboradores, reportaron una familia en la cual todos los afectados eran varones, demostrando así su herencia ligada al X. Y ya con el desarrollo de las nuevas tecnologías, en el año 1990 se logra identificar al gen responsable, que se denominó WAS por sus siglas en inglés del síndrome de Wiskott-Aldrich. En cuanto a la epidemiología, se estima que la incidencia es de 4 casos por 1 millón de varones nacidos vivos. Y de acuerdo a la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, en su registro, que data de un periodo de 1994 a 2004, se reportaron 30.628 pacientes, de los cuales la mayoría correspondían a diagnósticos de deficiencia, predominantemente anticuerpos, y en segundo lugar se encontraban los errores innatos asociados a síndromes o sindrómicos, y dentro de este grupo tenemos a este síndrome de Wiskott-Aldrich y representaba 446 casos. Si vemos en nuestra región, la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias, o la SID, en el año 2025 publicó su registro de pacientes, en donde participaron diferentes países de Latinoamérica y se reportaron 9.307 pacientes durante el periodo de abril del 2008 al diciembre de 2022. Y en este reporte, dentro de los 20 diagnósticos más comunes, se encuentra el síndrome de Wiskott-Aldrich, cuyo valor es de 191. A su vez, la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias en el año 2019 estableció los criterios diagnósticos clínicos para los errores innatos de la inmunidad y en particular para este síndrome estableció que se debe presentar al menos eczema o infecciones bacterianas o virales recurrentes o presentar enfermedades autoinmunes o enfermedades malignas o evidenciar la disminución de la expresión de la proteína WAS en una muestra de sangre, o también se tiene que encontrar inadecuada respuesta a antígenos polisacáridos o isomaglutininas disminuidas, o también si hay un caso de historia familiar materna de WAS. Y siempre se trata de pacientes varones con una trombocitopenia con un recuento menor a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, realizado en 2 determinaciones diferentes, y un volumen plaquetario menor a 7,5 femtolitros. Sin embargo, la confirmación diagnóstica se debe hacer mediante un estudio molecular. La Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, en forma periódica, establece la clasificación de los errores innatos y los distribuye en diferentes tablas. Y dentro de la tabla 2 nos encontramos con las inmunodeficiencias con características sindrómicas o asociadas a síndromes, y dentro de las trombocitopenias congénitas se encuentra este síndrome. En esta tabla vemos un breve resumen de las características fenotípicas, dentro de las cuales lo que puedo mencionar es la presencia de linfomas, nefropatías de IgA, suele encontrarse disminución de IgM o también aumento de IgA e IgE. Y también vemos cuál es el gen asociado, que como mencioné anteriormente es el gen WAS. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre el gen y la proteína. Este gen se ubica en el brazo corto del cromosoma X, está compuesto por 2 exones y va a codificar para la proteína WAS, que está formada por 502 aminoácidos. A su vez está conformado por diferentes dominios.
si vemos desde el extremo N-terminal al extremo C-terminal, tenemos el dominio WH1, que es el dominio de unión a una proteína llamada WIP, que es una proteína que estabiliza a la proteína WAS. Luego tenemos el dominio B, que es de unión a fosfetilinositol, y un dominio GBD, que es un dominio importante de regulación porque es un dominio de unión a GTPasas. Luego tenemos el dominio PRD, que es de interacción con otras proteínas, y el dominio con actividad de esta proteína, que es el dominio BCA. En este sitio es en donde se va a unir el complejo ARP23, que es este complejo de proteínas asociadas a la actina. Y se va a expresar en las células hematopoyéticas, tanto como células madres CD34 positivas, en las plaquetas, en linfocitos, neutrófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. La función de esta proteína es la polimerización de actina. En reposo se encuentra inhibida y cuenta con este mecanismo de autorregulación mediante la interacción entre el dominio GBD y BCA. De esta manera no tiene actividad, pero cuando recibe una señal extracelular, la GTPasa CS42 se une a GTP, digamos intercambio GTP, y se une así al sitio de unión de unión a GTPasas GBD. Y entonces de esta manera la proteína se despliega dejando libre el dominio BCA y de esta manera se puede unir este complejo ARP23, que es el responsable de realizar la polimerización de los monómeros de actina. Y de esta manera se forman los nuevos filamentos de actina. Acá vemos otro esquema para ver cómo funciona esta proteína en la célula. Cuando llega la señal extracelular, mediante un receptor, se produce el cambio de GDP por GTP en esta GTPasa CS42, se une al sitio GBD y entonces es así como se puede unir BCA al complejo y se forma el nuevo filamento de actina. Todo esto lleva a diferentes consecuencias en diversos tipos celulares y entonces cumple un rol importante en las plaquetas, en lo que respecta al cambio de forma, en la agregación y la estabilidad durante su agregación. En los neutrófilos es importante para la quimiotaxis, la adhesión al endotelio y fagocitosis. En los linfocitos B es importante para la activación del linfocito B luego del reconocimiento de antígenos y también para la organización de los receptores de membrana que ocurre luego de la activación del linfocito B. En los linfocitos B es importante para la formación de la sinapsis inmunológica y también para la proliferación y migración celular, que necesita para su ontogenia T. Y en los macrófagos y monocitos es importante para la fagocitosis, migración y formación de los podosomas. Este síndrome se clasifica a su vez en 3 fenotipos. Tenemos el fenotipo clásico, que es el síndrome Wiskott-Aldrich clásico, la trombocitopenia ligada al X y la neutropenia ligada al X. Ahí está mejor. ¿Se escucha bien? Y de acuerdo a diferentes fenotipos, podemos tener distintas variantes patogénicas a lo largo de este gen que nos va a dar estos diversos fenotipos. Cada fenotipo va a tener un patrón distinto de síntomas y también un curso de severidad diferente, y se sabe que hay una correlación entre el genotipo y el fenotipo. En cuanto a la presentación del fenotipo clásico, lo característico son las trombocitopenias y los microplaquetas, y las manifestaciones más frecuentes van a ser las diarreas sanguinolentas, petequias, hematemesis, melena, epistasis, todo lo que tenga que ver con esta trombocitopenia y microplaquetas. También puede presentar sangrados gastrointestinales severos y hemorragia intracraneal hasta un 30% de los pacientes. Y acá vemos una imagen de un paciente con el síndrome y un frotis donde lo que se resalta es no se observan, digamos, las plaquetas en el frotis. Acá tenemos otro frotis de un paciente en donde las flechas están indicando dónde están ubicadas las plaquetas, que se nota que están en un tamaño disminuido con respecto a un tamaño normal de una plaqueta. Otra presentación la otra manifestación clínica son los eczemas, que pueden ser desde leves y localizados hasta severos y generalizados. Muchas veces se pueden superponer con infecciones bacterianas, con moluscos contagiosos y también tener infecciones por herpes simplex. Y en cuanto a las infecciones recurrentes, es muy común la otitis media, que sea supurada,
Y las infecciones por virus son comunes los virus por herpes simples, por Epstein-Barr, varicelas complicaciones y es sí, mucho más común la infecciones por citomegalovirus. También es común las neumonías por neumocistis, girovesi, en un 9% de los casos. Y también pueden presentar incluso infecciones micóticas. En cuanto a las manifestaciones autoinmunes, se presentan en un 22 a un 72% de los pacientes. Lo más frecuente son las anemias hemolíticas, pero también pueden presentar vasculitis, artritis, neutropenias o enfermedad inflamatoria intestinal. Y en cuanto a enfermedades malignas, se encuentran reportado en un 13 a un 22% de los pacientes, ya que pueden ser linfomas, leucemias o mielodisplasias, y presentan una susceptibilidad a enfermedades linfoproliferativas debido a la infección por Epstein-Barr. El otro fenotipo, que es la trombocitopenia ligada al X, es una variante mucho más leve de este síndrome. Se presenta también con trombocitopenias y microplaquetas, pero en este caso las infecciones no suelen ser tan recurrentes ni tampoco severas. Y tienen una tasa de supervivencia a largo plazo mucho mejor que en el fenotipo clásico. Y luego tenemos la neutropenia ligada al X, que es un fenotipo mucho menos frecuente, que rara vez está asociado a trombocitopenia y hasta el momento solo fue descrito en algunos grupos familiares y suele presentarse con la neutropenia congénita severa y a veces asociados a mielodisplasia. El tratamiento para el síndrome Wiskott-Aldrich en general es, uno de ellos puede ser la administración de gamma-globulina sustitutiva en cualquiera de sus presentaciones, que se utiliza en forma profiláctica en los pacientes que tengan una deficiencia severa de inmunoglobulinas. También se puede realizar transfusiones de plaquetas, que en estos casos están reservados para casos de sangrados severos, como hemorragias del sistema nervioso central o también en cirugías. Y la terapia curativa es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Entonces, en el abordaje diagnóstico hay que tener en cuenta diferentes aspectos, comenzando con una sospecha clínica. Luego tenemos que evaluar un hemograma y luego realizar el análisis de la evaluación inmunológica. Lo que podemos también hacer desde el laboratorio es hacer el estudio de expresión de la proteína UAS y finalmente la confirmación del diagnóstico mediante el estudio genético. Y ahora entonces pasamos a ver un caso clínico para ejemplificar todo lo hablado. Se trata de un varón de 4 meses de edad que proviene de la provincia de San Luis, que al servicio de inmunología se interconsulta desde el servicio de hematología. En cuanto a sus antecedentes personales, es un niño nacido a término, con el peso adecuado para la edad gestacional, el embarazo no fue controlado y en antecedentes familiares es hijo único de padres no consanguíneos y sin antecedentes de errores innatos de la inmunidad en su familia. Sus antecedentes relevantes son que a los 3 meses tuvo una bronquiolitis con hipoxemia. A los 4 meses fue su primera internación por infección respiratoria aguda baja. Y durante su internación, en el hemograma se evidenció un recuento de plaquetas de 30.000 por milímetro cúbico, con una leucopenia y disminución de hemoglobina. También se pudo constatar una leve esplenomegalia y desde el aspecto infectológico tenía una sepsis por Staphylococcus aureus, meticilino sensible, un coproparasitológico positivo para Yersinia lamblia y la serología de citomegalovirus se le realizó y le dio reactivo para IgG, IgM no reactivo, se lo asumió como un citomegalovirus adquirido y luego se confirmó con una PCR cuantitativa y los resultados de HIV fueron negativos. En este contexto es que recibe la primera dosis de gamma globulina endovenosa y además recibe transfusiones de plaquetas y glóbulos rojos. Debido a la persistencia de la anemia y la plaquetopenia, se sospecha una enfermedad oncomatológica y entonces es derivada a nuestro hospital. Y ya acá en el examen físico presentaba petequias en tronco, hematomas que ya estaban en vías de resolución, tanto en la región dorsal como en miembros inferiores. Y en el hemograma se pudo constatar nuevamente la disminución de la hemoglobina y las plaquetas que fueron de un recuento de 25.000 con un volumen plaquetar medio de 5 fentolitros.
En este punto hay que tener en cuenta que el volumen plaquetario medio podría haber dado dentro de los valores de referencia porque el paciente ya se encontraba con transfusiones de plaquetas, pero aún así con estas transfusiones tuvo su valor disminuido. Y se le hizo la punción de médula ósea que únicamente se informó la hiperplasia eritroide. Entonces, el siguiente paso es hacer el estudio inmunológico o la evaluación inmunológica. En cuanto a la valoración humoral, la técnica que se utiliza es nefelometría cinética, que es una técnica de alta sensibilidad que se requiere para dosar concentraciones, como en estos casos, que en esta población suelen tener concentraciones bajas de inmunoglobulinas. Y vemos que tiene aumentada los inmunoglobulinas G, A y M. Pero tenemos que recordar que ya está con la administración de gamma-globulina endovenosa, pero bueno, sí resaltar que la IgA se encontraba aumentada, tal como está descrito que una característica fenotípica de este síndrome es un aumento de IgA. Y por este motivo de que estaba con administración de gamma-globulina endovenosa, es que no se pudo hacer la evaluación de respuesta a antígenos polisacáridos y proteicos. Luego, en la valoración celular, utilizamos la técnica de citometría de flujo. En nuestro hospital contamos con el citómetro FACS-Lyric DVD. Y mediante esta técnica, como ya todos sabemos, es una técnica de análisis celular multiparamétrica que nos va a permitir nos va a brindar información sobre las características físicas y moleculares de las células. Cuenta con 3 sistemas. Tenemos un sistema fluídico, en el cual su función es transportar las células una tras una hasta el sistema óptico. En el sistema óptico está compuesto por láseres y detectores. Cuando el láser incide sobre la célula, la luz que atraviesa es dispersada y entonces puede ser recogida por los distintos detectores. Y todas estas señales emitidas son transformadas por un sistema electrónico en diferentes archivos que uno los puede analizar luego con diferentes gráficos, ya sean gráficos de dot plots o histogramas o diagramas de densidad, gráficos de densidad. Entonces, utilizamos diferentes marcadores de superficie para poder identificar las diferentes poblaciones celulares con los diferentes anticuerpos monoclonales conjugados con los fluoróforos. Para identificar los linfocitos T, sabemos que tenemos que contar con anticuerpos anti-CD3, para los TCD4 con los anti-CD4, con los TCD8 anti-CD8. Los linfocitos B los identificamos con los anticuerpos anti-19 y las células natural killer con anti-CD56. Y este fue el fenotipo linfocitario obtenido del paciente. Hay en este caso, la relación CD4-CD8 se encuentra alterada, si recordamos que tiene que ser alrededor de 2. Y en este contexto, el aumento de CD8 se entiende que es a expensas del contexto infeccioso en el que estaba el paciente. Y sí tiene una disminución del recuento de linfocitos B. Entonces, en el abordaje diagnóstico ya vimos cuál fue el hemograma, la evaluación inmunológica inicial que se realiza, y lo que nos queda por ver frente a esta sospecha es cómo se realiza el estudio de expresión de la proteína. Para hacer esto, lo hacemos mediante la técnica de citometría de flujo, y tenemos que considerar que tenemos que obtener células mononucleares porque la expresión de la proteína la vamos a analizar en los linfocitos. Y además que tenemos que realizar una marcación intracitoplasmática porque nuestra proteína de interés se encuentra dentro de la célula. Entonces, para obtener las células mononucleares, vamos a partir de la sangre periférica obtenida con anticoagulante con EPTA y tenemos que procesar una muestra de un dador sano del día en simultáneo con la muestra del paciente. Realizamos un gradiente de Ficoli-Pac para así obtener por el gradiente de densidad nuestras células mononucleares de interés. Una vez que separamos estas células mononucleares,
Las distribuimos en dos y contamos, hacemos el recuento celular de células mononucleares, ajustamos esa cantidad de células y las distribuimos en dos tubos. Uno de ellos va a ser para realizar un control isotípico y el otro para la marcación de UAS. Y en el siguiente paso, entonces, hacemos nuestra marcación intracitoplasmática, tanto para el control isotípico, como también para el tubo de UAS del dador y del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijar y permeabilizar la célula para poder permitir el ingreso de los anticuerpos monoclonal para hacer la marcación intracitoplasmática. Eso lo incubamos y luego lavamos el excedente y luego hacemos la marcación con nuestro anticuerpo primario. En el control isotípico se va a incubar con un anticuerpo IgG purificado de ratón y en el otro tubo lo incubamos con el anticuerpo monoclonal antiproteína UAS. Luego lo incubamos, lavamos el excedente y en el siguiente paso hacemos la marcación con un anticuerpo secundario que está conjugado con FITC, que si en la muestra teníamos presente, entonces si esta proteína UAS va a estar unida el anticuerpo primario y entonces este anticuerpo secundario se va a unir al anticuerpo primario. Luego se incuba y se lava. Y por último, realizamos la marcación de superficie para poder identificar nuestras poblaciones celulares, utilizando anticuerpos anti-CD56 para identificar a las células NK, anti-CD20 para los linfocitos B y anticuerpos anti-CD3 para los linfocitos T. Todos estos anticuerpos monoclonales van a estar conjugados con diferentes fluoróforos. Y una vez que realizamos esta marcación, podemos adquirirlo en el citómetro. Entonces recordemos que tenemos un par para cada uno, un control isotípico, un tubo marcado con UAS para el dador y lo mismo para el paciente. Una vez que adquirimos en el citómetro, lo que podemos obtener son o gráficos de tipo de dot plot o podemos obtener gráficos de tipo histogramas. Que los histogramas son gráficos de frecuencia, donde en el eje X estamos viendo la intensidad de fluorescencia y en el eje Y vemos la cantidad de eventos. Lo que nos está indicando es que cuanto más desplazado veamos este pico hacia la derecha, mayor es la intensidad de estos eventos analizados. Entonces lo vamos a hacer por poblaciones, o por cada una de las poblaciones con las que identificamos con los marcadores de superficie. En este caso, utilizando el software FlowShow, se pueden realizar estos gráficos de tipo histogramas. Este es un caso del dador, donde vemos en el primer gráfico para los linfocitos T, en el gráfico del medio para los NK y en el último, en el tercer gráfico, para los linfocitos B. El pico de color rojo corresponde al control isotípico y el pico de color azul corresponde al marcado con anticuerpo monoclonal antiguas. Y vemos que está desplazado con respecto del control isotípico. Por lo tanto, tenemos una expresión de la proteína y podemos decir que el ensayo se realizó correctamente. Ahora vemos el resultado de nuestro paciente, donde vemos que hay una superposición de la curva, digamos, del pico del control isotípico con el del marcado con UAS para las tres poblaciones estudiadas. De esta manera, podemos ver o evaluar así la ausencia de la expresión de la proteína y lo que se informa, estos resultados se informan como un porcentaje de expresión de la proteína y también se tiene que informar el canal de intensidad media de fluorescencia en las diferentes poblaciones. Pero ahora bien, sabemos hasta ahí que no tenemos expresión de la proteína, pero para realizar la confirmación del diagnóstico, lo que tenemos que hacer es el estudio molecular. Entonces, a los 6 meses se reciben los resultados del estudio, o sea, a los 6 meses de edad del paciente, se reciben los resultados del estudio molecular que se realizaron en el laboratorio de biología molecular del Hospital Garrahan. A partir de una muestra de sangre periférica se realizó la secuenciación directa de este gen y lo que se obtuvo fue una variante
que ocasionaba un cambio o la generación de un codón stop a nivel de la proteína, y esta variante se está ubicada en el exón 1. Este codón stop lo que nos está generando es una proteína trunca, y de acuerdo a los criterios de clasificación del Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, se la clasificó como una variante patogénica. Con todo esto, entonces, podemos confirmar así que el paciente tiene un síndrome de Wiskott-Aldrich. Luego, a los 18 meses de edad, recibe su trasplante de células progenitoras hematopoyéticas a partir de un donante relacionado haploidéntico. Y el paciente actualmente tiene 8 años, tuvo una buena reconstitución inmune, y la última vez que recibió la gamma globulina fue aproximadamente al año de haber recibido el trasplante, dada la buena evolución que tuvo, y no tiene intercurrencias infecciosas ni respiratorias. El último hemograma se ve que el recuento de plaquetas es de 213.000, con un volumen plaquetario medio de 9,2. Vemos en cuanto a la valoración humoral que el dosaje de inmunoglobulina se encuentra dentro de los valores de referencia para la edad, y en la valoración celular vemos cómo ha recuperado los diferentes tipos celulares de los linfocitos, de los diferentes linfocitos. Ahora, en la evolución post-trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, por un lado, se puede realizar el estudio de quimerismo, que este estudio, la información que nos brinda es que nos indica cuál es la proporción de células sanguíneas del paciente que provienen del donante y cuáles son propias del receptor. Y es importante para poder evaluar así el éxito del injerto del donante y detectar de forma temprana un posible rechazo del injerto. Uno de los procedimientos por los cuales se puede realizar es mediante análisis de polimorfismos de tipo STR del donante y del receptor mediante una PCR cuantitativa previo al trasplante, y luego eso se compara luego del trasplante. Y en forma complementaria a esto que se solicita siempre durante la evolución post-trasplante es hacer el estudio de la expresión de esta proteína, que es lo que hacemos en el hospital. Entonces, vemos, ahora voy a mostrar los gráficos directamente del paciente, y vemos que para la población de linfocitos T, el pico ya no están superpuestos el control isotípico con el marcado con WAS, ni para los linfocitos T, ni para los, en este caso se pudo hacer para las poblaciones TSD8 y TSD4. Y para las células NK y linfocitos B, vemos también cómo se desplaza hacia la derecha con respecto al control isotípico el tubo que teníamos marcado con WAS. De esta manera vemos cómo ha recuperado la proteína el paciente luego del trasplante, y se puede hacer un seguimiento. Entonces, a modo de mensajes finales, este síndrome forma parte de los errores innatos sindrómicos. Existen 3 fenotipos, donde el más frecuente es el fenotipo clásico. La triada de de plaquetopenias con microplaquetas, la presencia de eczemas e infecciones recurrentes nos están indicando que la deficiencia de esta proteína tiene un impacto a nivel de diferentes tipos celulares. El estudio de la expresión de la proteína es importante tanto en el abordaje inicial como en el diagnóstico, y también luego en el seguimiento post-trasplante. Y tenemos que recordar igualmente que el diagnóstico confirmatorio tenemos que hacer sí o sí el estudio molecular, y el abordaje interdisciplinario favorece el diagnóstico precoz y así el acceso oportuno al tratamiento curativo, como es en este caso, y de esta manera se puede mejorar la sobrevida de los pacientes. Está la bibliografía consultada. Quiero agradecer al Servicio de Inmunología porque me ayudó en la confección del Ateneo, y a todos ustedes por su atención.